Bien, buenas tardes a todas las personas que están viéndonos aquí desde la sala y sobre todo a la multitud de personas que nos están viendo desde Internet. Como saben, hay una conexión entre Washington y Tudela y les voy a presentar al ponente de hoy, al que tengo la suerte de conocer. Hablábamos hace 43 años nada más. Tuve la suerte de ir al colegio con él de niño, de conocerlo desde entonces y bueno, pues aunque perdimos un tiempo, la relación nos hemos encontrado años después y ha sido un gusto para mí que haya podido ser así. En sí que decir varias cosas, que estamos emitiendo en streaming, muchos de ellos que son los que nos están viendo, pero también a través de la cuenta @UNEDTudela de Twitter y con el hashtag el show de Trump para aquellos que quieran seguirlo con Twitter. Esta tarde, como decía, tenemos el placer de tener con nosotros a Manuel Erice. Manuel Erice, pamplonés, nacido en 1965, eso lo sé seguro, porque es el año que yo también nací. En estos momentos, él ha sido su director, pero en estos momentos es el corresponsal de ABC en Washington y sí que quiero decir también que ha sido premio Teobaldo al trabajo de periodismo económico y de empresa en el año 2017. El premio Teobaldo es el premio de los periodistas navarros. Hace referencia al rey Navarro, que como saben, bueno, pues estuvo en Olite, etcétera. Bueno, él nos va a ofrecer hoy su mirada periodística de una campaña que nos llamó mucho la atención, por lo menos a mí, a prácticamente todo el mundo, difícilmente repetible, de la cual él ha sido testigo en primera persona en Estados Unidos, protagonizada por Donald Trump y que, en contra de muchos pronósticos, hizo que fuera, como saben, presidente. La aparición del ahora presidente, que trivializó la verdad con técnicas típicas del reality show, que es un poco lo que, si ustedes han seguido a Trump y su historia, lo hemos visto en muchos shows, en muchos programas de Estados Unidos antes de que fuera presidente. Su dominio de Twitter, yo diría que casi su gestión del país a través de Twitter o de la información, mucha de la información a través de Twitter, fue una provocación perfecta para los medios que no llegaron a intuir su victoria. Y yo creo que tampoco Hillary Clinton la intuyó. Y si no, se pegó algún día después sin poder salir del impacto personal que tuvo la derrota, ¿no? Como decía, Manuel es, además de corresponsal en este momento de ABC en Washington, es también colaborador del programa Club de Prensa del canal colombiano NT24. Y como decía, previamente en el mismo periódico ha ejercido sucesivas etapas como subdirector de Internet, subdirector de expansión territorial y de información. Le han podido ver en los desayunos de televisión o en la noche de 24, en la noche en 24 ambos de Televisión Española, en las mañanas de Radio Nacional y también ha colaborado en Telecinco, Telemadrid, Televisión Castilla-La Mancha, etcétera. Él se licenció, le estudió en Pamplona, en el Colegio Jesuitas, lo vamos a decir, ¿verdad, Manolo? Y después se licenció en periodismo en la Universidad de Navarra, iniciando su carrera en Radio Pamplona, Cadena SER y como corresponsal de ABC, simultáneamente en la capital navarra. Posteriormente fue redactor de política en El Día de Tenerife, antes de incorporarse a Canarias 7 en Las Palmas como jefe de economía. Ya en el año 92 se ingresó en el ABC, en su actual diario, donde fue inicialmente delegado en Castilla y León, situado en Valladolid. En 2004 fue reclamado por Madrid y se especializó en política nacional e internacional como redactor jefe de ambas secciones. Lo que le trae aquí es algo que él hizo durante esa campaña a la que hacía alusión al principio, que es un libro que ha publicado, que ha estado firmando. Le vi alguna foto firmando libros en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad? Que el libro se llama Trump, el triunfo del showman, golpe a los medios y jaque al sistema. Yo creo que el jaque al sistema sigue, nos tiene a todos un poco siguiendo sus golpes de Twitter,
Y el libro está, además de escrito por él, en colaboración con la analista política Munich Jensen, ha sido publicado por Ediciones Encuentro y ha sido galardonado con el premio Libro Político del año 17 por la Washington Academy of Political Art and Science. Además, como decía, ha recibido un premio Navarro, o sea, es profeta en su tierra, quizá porque estás allí, Manolo, a lo mejor eso puede facilitar, por la Asociación Navarra de Periodistas, por la cobertura de la elección presidencial de Estados Unidos, que es la que hizo que él escribiera ese libro. El libro es un poquito esto, ¿no? Él me decía antes de empezar que, bueno, además de hablarles de la campaña, también le gustaría hablar de la situación actual. Y aunque ya hay preguntas en Internet, les pediría a las personas que nos están viendo que, si les parece, le daremos paso a él, yo me callo durante el tiempo que consideres, Manolo, y una vez que termine él, daremos paso a todas las preguntas. Entonces les pido a todos que se esperen a ese momento para hacer las preguntas, para evitar el problema de que se quede alguna colgada, ¿vale? Le agradezco especialmente que haya hecho el esfuerzo en el momento en que están cerrando la edición de su periódico y le están mandando mensajes para matizar las news del día, las noticias del día, que esté con nosotros. Y bueno, pues es un placer, te lo agradezco mucho personalmente. Y nada, te cedo absolutamente toda la palabra para ti. Muchas gracias de verdad por hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Bueno, primero, gracias por la amable presentación y, en segundo lugar, si me permites, antes de ir al grano, a la madre del cordero, quería hacer una referencia. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y, bueno, quería hacer una alusión porque me parece interesante, no tanto por esa versión apocalíptica que mucha gente, en fin, viene a afirmar que estamos en el peor momento para la libertad de prensa, etcétera, sino, bueno, más bien por recordar que no es el mejor momento, desde luego, primero por la falta de rentabilidad de los medios, que, como todo el mundo sabe, cuando no hay rentabilidad o hay poca rentabilidad, la libertad sufre, y segundo, porque siempre es bueno recordar a tantos periodistas y tantos reporteros que el otro día en Afganistán, por ejemplo, murieron varios, bueno, pues defendiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión y para que todo el mundo se pueda informar libremente. Quería hacer esa breve introducción antes de pasar a lo que es propiamente lo que me trae aquí. Primero, agradecerte a ti personalmente como director y a la Universidad de Distancia de Tudela, bueno, la invitación, que a mí me parece que es muy interesante este tipo de conferencias a distancia, desde luego de Washington a Tudela. ¿Quién nos iba a decir hace muy poco tiempo que se podía hacer esta presentación online y esta forma de informar y de contar pues lo que está ocurriendo en un país como Estados Unidos, tan apasionante, y donde ahora mismo pues Washington, desde luego, es el centro de muchas cosas a nivel mundial y, por supuesto, teniendo un presidente como el que tiene este país? Efectivamente, yo quería hacer una introducción, una presentación partiendo de la base de lo que fue un libro publicado ya hace un año sobre precisamente lo que tú comentabas, por qué Donald Trump, un personaje como Donald Trump, del que hablaré ahora para introducirlo, pudo ganar la elección presidencial en Estados Unidos y ya lleva, parece que empezó ayer, pero ya lleva 15 meses en la Casa Blanca, con todo lo que ha dado y sigue dando de sí informativamente todos y cada uno de los días. Y además me parece interesante el ejercicio porque, como voy a intentar demostrar, no ha cambiado, desde luego, la idea. He retitulado un poco lo que es la conferencia con la idea de que es el eterno candidato. Es decir, él como presidente ha cambiado poco su forma de ser, porque tiene una forma de ser para bien o para mal, que es la que es, y no va a cambiar, desde luego, con la edad avanzada que tiene, que ya supera los 70, los 71 años. Y, por tanto, hacer una pequeña comparación entre lo que fue, las razones por las que ganó, y lo que está siendo y lo que ha sido hasta ahora su mandato al frente de la Administración y en la Casa Blanca. En ese sentido, bueno, pues quería empezar un poco por lo que es, y voy a introducir lo que es la presentación. Trump, el eterno candidato. Obviamente esta es la carátula del libro, que sigue estando, por supuesto, a la venta, tanto en librerías como en
como en todas las plataformas digitales. Y esto es un poco el planteamiento inicial, es decir, la única manera de entender lo que está siendo hoy y al gobierno, la forma de presidir el país de Donald Trump, es volver a la campaña electoral, que es un poco el ejercicio que yo he querido plantear, más allá de que al final me gustaría dejar desde luego un buen rato para las preguntas, que seguramente serán muchas, sobre lo que es el día a día, la actualidad y lo que está pasando hoy en Estados Unidos y en el mundo. La primera diferencia sobre la personalidad de Trump con respecto al populismo, porque es evidente que Donald Trump es un populista, lo que conocemos como populismo, pues tan sencillo. A mí me gusta mucho resumir la definición de populismo en la idea de que es plantear soluciones simples a problemas complejos. Y desde luego, en ese sentido, lo que fue la campaña de Trump y lo que también está siendo su forma de presidir Estados Unidos es efectivamente eso, es plantear soluciones simples a problemas complejos, que hay que decir, por otro lado, luego comentaré, que no se puede decir que Trump no esté cumpliendo en gran parte o intentando cumplir sus promesas, pero también es verdad que la dificultad de hacerlo, precisamente por ser complicadas, pues es lo que de alguna manera le complica la gobernabilidad y la presidencia de Estados Unidos. Hay muchos populistas en el mundo. Hemos conocido populistas, Berlusconi, se le ha comparado con algunos con Le Pen. A mí creo que Berlusconi quizás se acerca un poquito más a lo que es la personalidad y la forma de ser de Trump. Pero yo creo que Trump es un populista a la americana, es un populista diferente, es una personalidad absolutamente diferente a lo que es el resto de los que hemos conocido hasta ahora. En cierto modo, la primera razón por la que venció precisamente es por esa, porque supo conectar perfectamente con el americano medio, el americano de toda la vida, el americano, que luego comentaré también, el americano blanco, sobre todo después de una etapa en la que, digamos, las minorías raciales habían sido más protagonistas con Barack Obama. Y en esa conexión con el hombre blanco fue muy importante la victoria en los estados industriales, que fueron los que le dieron al final la victoria a Donald Trump, porque hay que recordar que en voto popular ganó por casi 3 millones de diferencia Hillary Clinton, pero la clave en Estados Unidos es ganar por estados, porque los estados cada uno de los estados aporta una serie de delegados para la suma final, para que la suma final sea mayor que la de tu contrincante. Y en este sentido fue como Trump fue capaz de ver previamente para su estrategia electoral que su victoria en estados como Michigan, en este caso que es el que cito aquí, de los estados industriales del norte, pero también Wisconsin, Pensilvania, Ohio, fueron los que precisamente al final le dieron la victoria, porque esa suma de delegados era clave en esos 4 o 5 estados. Y ahí ese discurso suyo, como el que cito en la presentación de Orgullosos de un estado como Michigan, que nos dio la música de Motown, el auto Mustang, el gran centro de América. Él supo conectar muy bien con ese discurso de la América de siempre, de la América no solamente racial del hombre blanco, sino también la América de lo que ha sido capaz de dar Estados Unidos durante tantos años y tantas décadas, y lo que es más representativo. Por eso ese eslogan del Make America Great Again, es decir, volver a hacer grande América, conectó perfectamente con lo que en ese momento demandaba un americano medio que veía cómo su país, en cierto modo, esa grandeza que había tenido Estados Unidos, en cierto modo, había perdido comba y había entrado en una cierta pérdida, una cierta recesión de expectativas. Otra característica muy importante de su personalidad es el tipo duro. Trump representa un poco lo que es el tipo duro americano, en cierto modo, y muchas veces me preguntan a mí por qué su campaña de favorecer tanto a Putin, por qué su campaña de conectar tanto con el mensaje de Putin, cuando realmente en Estados Unidos, sobre todo tanto los republicanos como los demócratas, pues lo que ha sido, ya no digo la Guerra Fría, sino incluso posteriormente Rusia, la Unión Soviética primero, ahora Rusia, pues sería y sigue siendo en cierto modo el enemigo a batir, o uno de los enemigos a batir. Pero su discurso en ese sentido fue más a lo que representaba Putin como hombre duro, como tipo duro, como hombre, digamos, en contraste con un Barack Obama que para el americano blanco medio al que me refiero, pues en cierto modo
era, digamos, un tipo más blando, un poco más, incluso en política exterior, el propio Trump recordaba y recuerda siempre cómo en Siria, por ejemplo, pues Putin derrotó en cierto modo a Obama, que no se atrevió a intervenir, en fin, todo ese discurso del duro frente al blando es un poco lo que explica tantos guiños a Putin durante la campaña y posteriormente. Es verdad, y tengo que decir que ahora hay una teoría y una tesis, y de hecho se está investigando la supuesta connivencia entre el equipo de Trump en campaña y el gobierno de Putin, el Kremlin, que mucha gente dice, no, es que esos guiños son porque realmente había una connivencia. Bueno, eso está por ver y está por demostrar y no está todavía, en fin, desde luego demostrado no está que ocurriera por lo menos una coordinación, una conspiración coordinada entre ambas partes. Y también, digamos, ese discurso cuando utilizó, que no es el momento ahora, porque ahora parece que hay un acercamiento muy grande entre Corea del Norte y Estados Unidos, también esas amenazas que utilizó en Twitter contra Kim Jong-un, contra el presidente, el dictador de Corea del Norte, esas amenazas, digamos, un poco sacando pecho, en fin, nosotros barreríamos con un misil Corea del Norte, todo ese tipo de amenazas gusta mucho a ese núcleo duro de votantes de Donald Trump. Esa personalidad se completa con otro tipo de características como el hombre millonario, que en Estados Unidos, pues todos sabemos que siempre se ha admirado el millonario en Estados Unidos, esa persona también rodeada de mujeres, se le atribuye a Donald Trump, estamos viendo estos mismos días también, y luego haré alusión a una actriz porno que está en estos momentos poniendo casi contra las cuerdas a Donald Trump en los tribunales. Bueno, todo ese tipo de perfil que es mujeriego, millonario también, incluso jugador, no en el sentido literal de la palabra de apostar en el casino, pero sí de un hombre al que le gusta siempre ganar, jugar y apostar y ganar, que es un poco también parte de su personalidad. Y yo terminaría un poco definiendo a Trump también como una marca, porque ha sido el único populista, por así decirlo, el único presidente de un país o de un gran país que es a la vez presidente y marca. Es decir, su marca Trump, más allá de que además puedes encontrarla en cualquier producto, sea colonia, sea cualquier tipo de producto que él vende, que ha puesto en el mercado desde hace muchos años, su propia marca representa también una auténtica referencia para, como decía antes, ese votante, ese núcleo duro que no le abandona y de momento no le abandona a pesar de una presidencia tan polémica. El segundo capítulo, digamos, del libro, que también hace referencia a otra de las razones por las que Donald Trump sorprendentemente ganó la elección presidencial, es cómo supo conectar con ese tipo de gente precisamente con una serie de ganchos que luego ha sabido y ha seguido introduciendo como discurso presidencial. Desde luego el muro con México fue el gran gancho, el gran reclamo electoral de Donald Trump durante la campaña, algo que parecía entonces imposible y que todavía él está insistiendo en conseguir una partida económica para intentar hacerlo. Bueno, ya hay unos prototipos, como se ve ahí en la imagen, previos construidos que van a ser supuestamente los que van a recorrer toda la frontera con México que falta por introducir, porque hay que recordar que sí que hay una parte ya construida. De hecho, fue el demócrata Clinton, a veces se olvida, por decirlo todo, que fue un demócrata el que construyó nada menos que 700 kilómetros de la frontera con una valla bastante llamativa, lo que es hoy un poco el mayor refuerzo en la frontera, y los casi 2.000 kilómetros restantes. Hay una parte que no se puede construir, pero hay unos 1.700 aproximadamente, que es lo que Donald Trump ha prometido y quiere convertir en muro para cumplir con su promesa electoral, que en este sentido sí que quiere y que está dispuesto a cumplir. Hay una frase que fue su introducción en la campaña previa a las primarias en julio de 2015, pues que forma parte también de su personalidad y que también él sabía que iba a conectar con ese núcleo duro de enfadados, porque hay que recordar, y esa es una de las claves, que muchos millones de personas, como ocurre en todo el resto del mundo, incluido en nuestro país España, pues siguen enfadados con los políticos. Y eso fue un caldo de cultivo que Donald Trump supo aprovechar
para precisamente introducir mensajes duros, mensajes contundentes que sabía que iban a gustar a muchos de esos millones de personas que en este caso pues, criticaban y denostaban a los inmigrantes. El otro gran discurso de Trump, digamos, para conectar con ese núcleo duro, se refiere a los inmigrantes y se refiere a echar la culpa de muchas situaciones como el desempleo, como toda esa gente que perdió o que se le redujo el sueldo, particularmente en esos estados industriales a los que me refería. Pues bueno, el populismo también es echar la culpa al que viene de fuera. Y en ese sentido, esa frase inolvidable para mal, que fue la que introduzco aquí en la presentación, que los mexicanos que cruzan la frontera son violadores y drogadictos. Una frase que que creó un terremoto aquí en Estados Unidos cuando justo antes de empezar las primarias republicanas, pero desde luego que no por ello fue un problema o un obstáculo para Donald Trump, sino más bien al contrario, le permitió no solo conectar con ese núcleo duro de votantes, sino también tener un espacio al que luego me referiré en las televisiones, en los medios de comunicación, que también contribuyeron en este caso a engordar el monstruo, como digo en el capítulo siguiente. También lo que es la culpa al enemigo forma parte de ese mensaje previo para renegociar, en su caso, el NAFTA. Como sabéis o saben ustedes, el NAFTA es el acuerdo de libre comercio que en su momento, en el año 89, unió comercialmente a Canadá, México y Estados Unidos, y Trump prometió y forzó la renegociación que está en estos momentos ahora mismo en plena discusión. Veremos si se llega o no a un acuerdo, pero ahí ha sido Trump muy agresivo. Y también los aranceles que recientemente se han aprobado a los productos de acero y aluminio de China, que fue el otro gran enemigo al que se refirió permanentemente Donald Trump como reclamo y como enemigo externo para echar la culpa de los males de ese hombre blanco trabajador que mayoritariamente votó a Trump. Hablaba de los medios. Bueno, los medios tuvimos una responsabilidad evidente, sobre todo en la fase previa, cuando Trump necesitaba tener un escaparate, un apoyo mediático grande, que fue precisamente antes de empezar las primarias, que comienzan en enero de 2016. Todos esos meses desde que se presentó en julio de 2015 hasta las primarias, pues hubo un permanente apoyo mediático, televisión, etcétera. Yo recuerdo que era prácticamente 24 horas Donald Trump en pantalla con una frase cada vez más llamativa, cada vez más insultos, precisamente porque él sabía que era la forma de tener un espacio fijo permanente en televisión. Y entonces en aquel momento yo recuerdo también al propio Barack Obama ser muy crítico con las televisiones y avisando de que a un señor como Donald Trump se le estaba dando de manera casi gratuita, pues se le estaba dando mucha cancha. Y en esa polémica es cuando terció, como aquí introduzco esta frase muy, muy importante en su momento, terció el presidente de la cadena de televisión CBS, Leslie Moonves, precisamente para contrarrestar esa crítica. Y reconoció y dijo, no será bueno para América esto de dar cancha a Donald Trump, pero es condenadamente bueno para la CBS. ¿Qué ocurría? Que Donald Trump estaba dando una audiencia impresionante a las televisiones a costa de que las televisiones reprodujeran todo tipo de insultos, frases malsonantes que en ese momento ya había introducido, como antes he dicho, Donald Trump. Precisamente... Antes hablabas, Luis, de las técnicas del reality show, que cito en mi libro. Bueno, pues una de las técnicas efectivamente es el ser llamativo, introducir frases o palabras de mucha repercusión para precisamente que los medios, las televisiones, pues te reboten todo ese tipo de cosas. Y ahora mismo voy a dar un dato que está en el libro, pero que es muy, muy llamativo. La comparación de lo que es el equivalente en espacios publicitarios durante la campaña de primarias, que es sorprendente, pero no sorprende para los que seguimos la campaña, pero que es muy llamativo. Es decir, todo ese equivalente en publicidad, las televisiones le dieron a Donald Trump 1.900 millones de dólares. Digo en equivalente en publicidad de ese espacio informativo.
el segundo de los 17 candidatos republicanos, recibió 214 millones de dólares en espacio equivalente a publicidad. Es decir, una diferencia descomunal, abismal. Esas técnicas de reality show a las que me refería antes, bueno, pues ahora mismo que vemos lo que es la forma de presidir y de gobernar la Casa Blanca de Donald Trump, bueno, son los despidos, por ejemplo. La verdad que ahora mismo es difícil saber ya cuántas personas ha despedido Donald Trump, de esa forma en la que en ese programa del aprendiz, esa frase tan sabida, tan conocida, que es el "you're fired", estás despedido. Bueno, pues con esa misma forma de sorprender a todo el mundo con despidos, etcétera, ahora mismo, por lo menos en altos cargos de lo que es la Casa Blanca, son una treintena los que ya ha despedido Donald Trump en todo este tiempo, que no es mucho, son 15 meses, y que desde luego duplica a Barack Obama y todo el resto de presidentes como mínimo, aunque Barack Obama había despedido aproximadamente a 12 personas en el mismo periodo de tiempo. Como digo, ahora mismo lo que se está viviendo es una guerra entre televisiones y Donald Trump, y la única televisión en estos momentos que apoya a Donald Trump es la cadena Fox, la cadena conservadora Fox, que es prácticamente pues el recurso que tiene Trump para introducir su mensaje positivo en este momento. El cuarto capítulo del libro, que hace referencia también a los medios, pero se centra en la prensa, digamos, seria, por así decirlo, el New York Times y el Washington Post, fundamentalmente. El caso del Wall Street Journal es diferente porque tiene una línea más conservadora, y aunque también fue crítica en campaña, no lo fue tanto con Donald Trump como los medios, digamos, más considerados liberales como New York Times y el Washington Post. Yo soy crítico en el libro porque durante la campaña, cuando, digamos, los medios, sobre todo los periódicos serios, se dieron cuenta de que Trump amenazaba con ganar la elección presidencial, porque ya había adquirido toda esa repercusión que tuvo gracias a las televisiones, bueno, ahí la prensa seria empezó a ser cada vez más crítica, pero hasta el punto de serlo tan excesivamente que introdujo algunas expresiones que yo reflejo en el libro, e incluso comparaciones con Hitler en algunas columnas de opinión, una serie de incluso informaciones que iban más allá, digamos, de lo que fue el rigor y el contraste de las verdades sobre Donald Trump. Hubo, la verdad, que muchos excesos informativos, informaciones sin contrastar, que yo creo que en ese ánimo de los periódicos serios de intentar frenar a un personaje como Donald Trump, cosa que al final no ocurrió, de hecho sea de paso, desde luego hubo un exceso enorme, y ese exceso además se ha ido trasladando también a todo el periodo de presidencia de Donald Trump. Yo cito, no en el libro, lógicamente, porque fue previo, pero aquí en este caso cito un estudio de Harvard que hizo un análisis de los primeros 100 días de mandato de Donald Trump, donde la diferencia en informaciones, digamos, críticas con el presidente, Donald Trump alcanza un 94% del total del 100% de informaciones referidas al presidente. En el caso, digamos, en el caso de los periódicos llamados serios, 94% de 100%, es decir, prácticamente todas las informaciones son críticas, en comparación con otros 100 días de mandato primeros con Barack Obama, Bill Clinton, pero también incluso con presidentes conservadores republicanos como George Bush o incluso Ronald Reagan, que la diferencia es, insisto, 94% en el caso de Donald Trump, y el máximo que fue en el caso de Bill Clinton un 70% aproximadamente. La diferencia, como se ve, es abismal. Esa guerra a la que ya me refería en el libro no solo ha continuado en el periodo que ha seguido de estos 15 meses de presidencia de Trump. Bueno, el pasado sábado, por citar lo más reciente, en la cena de corresponsales, que es una cena donde de manera tradicional los presidentes reunían a los corresponsales de los medios de comunicación en Washington, ya Donald Trump decidió no acudir a esa cena desde el año pasado, que era la primera vez, criticando y asegurando que era una reunión de liberales,
Y en este caso, bueno, pues le dio la razón la intervención que tuvo una actriz y comediante de Hollywood, Michelle Wolf, que hizo unas alusiones, la verdad, que muy duras, en este caso especialmente a Sarah Sanders, que es la portavoz de la Casa Blanca, y yo, digamos, de alguna manera reafirma un poco mi argumento que yo digo siempre que todas esas críticas duras, cuando se salen, digamos, del tiesto, por así decirlo coloquialmente, creo que al final acaban beneficiando a la víctima de esas críticas. Y yo creo que en este sentido, incluso la propia Asociación de Periodistas debería de plantearse si ese acto no es más una forma de dar la razón a Donald Trump que de criticar libremente a un presidente con humor y con cierta gracia, como había sido hasta ahora ese acto de reconocimiento de los corresponsales de Washington con el presidente. El quinto punto, el quinto capítulo del libro, es de alguna manera la razón por la que perdió, en este caso, ganó Donald Trump y perdió Hillary Clinton. Bueno, es que era una candidata en cierto modo perdedora, por lo menos tenía un cierto rechazo de muchos sectores por lo que significaba Hillary Clinton, que arrastraba en ese momento el llamado escándalo de los emails, que había consistido básicamente en utilizar sus propios ordenadores y servidores cuando accedió al puesto de secretaria de Estado, al Departamento de Estado, y en ese sentido, pues bueno, se consideró, y la investigación así consideró, que había tenido un enorme descuido porque podía haber sido objeto de los hackers o víctima de los hackers al haber introducido muchas de esas informaciones clasificadas en los mismos servidores que utilizaba para su, digamos, uso personal. A pesar de ser una candidata que arrastraba una mala imagen y a pesar de ser una candidata que arrastraba un apellido como Clinton, que es un apellido muy criticado ya en muchos sectores, incluso liberales también, venció, como decía antes, por casi 3 millones de votos en voto popular. Pero, como decía también, la traslación a las victorias por estados, que es lo que cuenta en Estados Unidos, pues fue al final una derrota en toda regla. En ese sentido, el problema que tiene hoy en día los demócratas, que luego me referiré a él también a la hora si va a ser capaz de darle la vuelta en las próximas elecciones legislativas de noviembre o no a la actual mayoría republicana, el problema de los demócratas es un problema de enorme división. En la actualidad, todo ese efecto arrastre de los Clinton y de Hillary Clinton no solo se mantiene, sino que incluso la reciente denuncia, imagino que estaréis al tanto de que hace unas 2 semanas el Comité Nacional Demócrata ha denunciado la elección presidencial al propio Trump, a toda la campaña de Trump y al propio Putin y a Rusia por, digamos, esa connivencia aún no demostrada, pero durante la elección presidencial. Esa denuncia presentada ante los tribunales, en este caso ante el tribunal, la Corte de Nueva York, ha sido una decisión sin duda tomada por una dirección demócrata que sigue controlada por los Clinton. Y en ese sentido, el enfrentamiento que ya se produjo en las primarias republicanas entre, digamos, el clintonismo y, digamos, el sector más liberal que representa Bernie Sanders, por cierto, con una denuncia de Sanders que al final se acabó demostrándose de que el aparato había ayudado con todos los medios a Clinton. Esa división demócrata en este momento sigue siendo un lastre para que los demócratas consigan darle la vuelta a la actual mayoría republicana, pero eso lo veremos en el mes de noviembre. Otra de las razones que efectivamente se produjo en su momento en la campaña y que cito en el libro como otro capítulo es lo que yo llamo la siniestra alianza entre Putin y Wikileaks. Está por ver si esa alianza, como decía antes también, participó Donald Trump, pero desde luego es un hecho evidente que la intromisión del gobierno ruso fue evidente, está demostrada con los propios servicios de inteligencia. Todos ellos coincidieron en Estados Unidos en que había, dice luego, interferido en la elección presidencial, en que terminales del Kremlin habían hackeado los ordenadores y se habían llevado del Partido Demócrata documentos, emails, etcétera, todo tipo de información, y que
Wikileaks, que todos conocemos que es Wikileaks, había sido quien había, como hizo luego, quien había filtrado y anunciado a través de Twitter esas filtraciones de una manera además dosificada y coordinada con, pues para hacer el mayor daño posible a Hillary Clinton. Y eso no solamente lo digo yo, lo dijo el propio Julian Assange cuando en Twitter y en otras declaraciones en entrevistas con medios decía que quería que perdiese Hillary Clinton y que estaba intentando perjudicarle lo más posible. Eso fue así y fue desde luego también pues algo que hizo daño de manera objetiva a Hillary Clinton y que de alguna manera no está claro si influyó o no, porque yo creo que la mayor parte de los analistas coinciden en que no fue decisivo, pero desde luego influyó, o por lo menos intentó influir en lo que fue el desarrollo de la campaña. En toda esa, digamos, guerra sucia, por así decirlo, también participó de alguna manera en la propia campaña demócrata, porque al final en todo este lío ha habido intentos mutuos de perjudicarse unos con otros. Y la propia campaña demócrata también hay que recordar que contrató a una agencia que a su vez contrató a un exespía británico para un informe que circuló por muchos medios de manera no oficial y que no se acabó de publicar enteramente, pero en el cual, y lo cito como anécdota, se hablaba de una supuesta noche oscura de Donald Trump en un hotel ruso, del que se habla también, donde había prostitutas, etcétera, y pues ese informe fue la campaña demócrata de Hillary Clinton la que contrató a ese espía británico para, con información del espionaje ruso, intentar fabricarlo e introducirlo en los medios. Es decir, de alguna manera, por así decirlo, nadie fue inocente en la campaña electoral, como también luego hablaré en los próximos capítulos. El capítulo 7 del libro se titula Ni las denuncias sexuales hunden a Trump. La verdad que fue realmente tremendo comprobar cómo un personaje como Donald Trump, al que le salían una tras otra mujeres que le acusaban ya no solo de haber tenido una relación, así, cosa que podía ser muy libre, sino de acoso sexual en diferentes capítulos que se han relatado y se han publicado, incluido un vídeo que difundió el Washington Post en plena campaña electoral, en donde en voz en off, no se veían imágenes explícitas, pero en voz en off el propio Trump se jactaba de haber forzado a una mujer casada para intentar mantener sexo con ella, etcétera. Fue de un impacto tremendo esa difusión del vídeo y esa reproducción que el propio libro hace también literal de toda esa conversación que mantiene con otra persona. Pues fue tremendo comprobar cómo ese impacto tan grande que tuvo la campaña, el propio Trump fue capaz de superarlo, y no solo en la campaña, no solo porque incluso hubo sectores republicanos que pidieron su dimisión en ese momento por ese vídeo, sino que fue capaz de superar la campaña y fue capaz de ganar la elección presidencial. Y un dato que yo también cito en el libro, y es que Donald Trump ganó entre las mujeres blancas. Lógicamente no ganó entre las mujeres hispanas o de raza negra, porque digamos que en esas razas, en colectivos, la victoria de Hillary Clinton fue muy clara, pero ganó entre las mujeres blancas, cosa que era impensable desde luego cuando se estaba produciendo la campaña y cuando se estaban dando a conocer todo ese tipo de denuncias. Hay otro capítulo de la campaña que tiene que ver con el anterior, porque incluso ese tipo de denuncias que construyeron la imagen de un personaje ya capaz de acosar a mujeres, capaz de tener cualquier tipo de relación extramatrimonial, pero además con un trato, digamos, a mujeres, pues desde luego muy lejos de lo que es apropiado. Pues a pesar de eso también, otra de las claves por las que ganó Donald Trump, los llamados evangélicos, digamos los ultraconservadores por razones religiosas, que lo son muchos en Estados Unidos, pues acabaron también votando masivamente a Donald Trump. Un 81%, además hay que decir que este dato es especialmente relevante porque alguien como George Bush, que hizo una buena campaña también conectada con los conservadores y los evangélicos en las dos campañas que venció,
nunca pasó del 78% del voto evangélico. Bueno, pues Donald Trump, con todo su perfil, fue capaz de llegar al 81% del voto evangélico, algo realmente casi increíble para alguien que como yo, pues siguió al detalle la campaña. El contraste es que en el total de los norteamericanos de hoy, en este momento, Donald Trump tiene el apoyo más bajo que ha tenido un presidente durante décadas, un 40%, pero es muy importante decir que ese apoyo, aunque es bajo, es muy fiel. Y, digamos, todo ese 40% de votantes con seguridad la van a seguir votando y no pierden ese enorme, rating de fidelidad que a lo mejor otros presidentes no han tenido. Él también ha sido, digamos, durante la presidencia, ha tenido unos niños, en este caso ha devuelto, digamos, la moneda a los evangélicos, porque fue, pues en los primeros meses de su presidencia anuló una ley que además llevaba aprobada décadas en Estados Unidos, que prohibía hacer política desde los púlpitos a los evangélicos, a los sacerdotes y también a aquellos que desde los púlpitos se pronuncian a favor de las religiones evangélicas. Bueno, pues esa primera decisión de anular esa ley pues fue, digamos, la moneda de cambio por el cual premió ese voto evangélico. Fue otro de los claves, fue muy inteligente, muy hábil Donald Trump al utilizar una expresión que fue Hillary Clinton de manera errónea quien realmente utilizó primero. Hillary Clinton se refirió a ese núcleo del que hablaba antes de hombre blanco, trabajador, que al final acabó votando mayoritariamente a Trump, que siempre había votado de manera masiva a los demócratas, a los candidatos demócratas, pues en un error que es considerado probablemente uno de los más grandes de la campaña. Hillary Clinton se refirió a ese, núcleo de posibles votantes de Trump como deplorables. Fue un adjetivo calificativo tremendo porque obviamente Donald Trump pues, lo utilizó en su favor y fue capaz de permanentemente recordar que Hillary Clinton, la votante demócrata, os ha calificado de deplorables. Fue un soniquete que aprovechó muy bien Donald Trump para volver, digamos, todo ese voto tradicionalmente demócrata de trabajadores, hombre blanco de los estados industriales, darle la vuelta y acabar votando al candidato, en este caso republicano y populista, porque no es muy diferente del fenómeno que se produjo en otros países, como por ejemplo ocurrió en Francia con el Frente Nacional, con Le Pen, de cómo votantes tradicionalmente socialistas, incluso comunistas, habían también dado su apoyo posteriormente al Frente Nacional de Le Pen. Hay un capítulo que es el capítulo 10, donde tituló Obama el burlador burlado, porque hace referencia a un episodio del año 2011, a la cena de corresponsales a la que me refería antes, donde Barack Obama, en ese tono que utiliza habitualmente el presidente, digamos que literalmente se burló de Donald Trump en ese momento, porque ya entonces se empezaba a hablar de la posibilidad de que Donald Trump se presentase un día a la elección presidencial. Y en esa cena de corresponsales, donde el presidente, digamos, hace un discurso siempre humorístico, donde generalmente pues critica de una manera humorística a personajes relevantes de la vida de la actualidad estadounidense, incluidos periodistas también importantes. Y en esa cena de corresponsales de 2011, Obama centró buena parte de sus críticas en Donald Trump y lo hizo porque había un rumor donde se hablaba ya de que efectivamente Trump podía presentarse a la campaña. Y en esa presentación incluso se introdujeron alguna serie de fotografías, de imágenes donde se podía observar la Casa Blanca como si fuera un casino con todas las luces, etcétera, y Barack Obama fue especialmente cruel, aunque lo hizo lógicamente dentro de ese tono de humor, y en esa cena estaba Donald Trump presente y las imágenes cuando se mostraba su cara eran realmente, reflejaban. Dice que en ese momento es cuando decidió realmente presentarse a la campaña, pero yo en el libro, desde luego mi tesis es que Donald Trump siempre durante décadas había pensado
en presentarse a candidato primero de gobernador de Nueva York, incluso de alcalde de Nueva York y también durante muchos años candidato presidencial. Otra cosa es que no lo hubiera decidido porque no tenía claro que podía triunfar o no tan claro como lo podía tener en el año 2015. Lo que hemos visto en esta presidencia en estos 15 meses es que Donald Trump ha ido desmontando buena parte del legado de Obama. Hay varios ejemplos. Desde luego, el Obamacare, aunque no lo ha conseguido, es uno de los incumplimientos que ha realizado en este caso Donald Trump. Sigue con la idea de hacerlo, pero no ha logrado desmontar, digamos, el sistema de cobertura sanitaria de Obama, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, con otras cuestiones como la inmigración, como el discurso antiterrorista, la política energética, desde luego con la decisión de declarar a Jerusalén capital de Israel, una decisión que no se había atrevido a tomar. Incluso el propio Obama había prometido en campaña electoral, como lo hicieron tanto Bush como Clinton, pero hay que decir que Donald Trump sí lo ha llegado a anunciar y lo va a hacer. Va a trasladar la embajada y lo va a hacer firme en aproximadamente una semana o 10 días, porque en pocos días se va a hacer oficial el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. El penúltimo capítulo del libro habla de una palabra que la verdad que hoy está de moda, que es la posverdad, y que en ese momento, cuando yo escribí el libro, la verdad que tengo que decir que estaba casi redescubriendo. No se hablaba prácticamente de la posverdad. Cuando yo terminé de escribir el libro en diciembre de 2016, prácticamente, lógicamente, la posverdad había tenido su momento de gloria. El autor del libro La era de la posverdad, el americano Ralph Kiss, había tenido su momento en 2004 cuando escribí el libro, pero porque hacía referencia más bien a la televisión y a un poco ese estado de la sociedad que ahora yo sí creo que con las redes sociales se vive más, que es que la verdad y la mentira parece que al final no tienen importancia. Pues en la campaña, desde luego, si ha habido una campaña electoral donde se puede hablar de confusión, de mentiras, de lo que se llama fake news, noticias falsas, es la campaña que vivimos en Estados Unidos, porque se puede decir y se puede concluir sin temor a equivocarse que los dos candidatos fueron los candidatos que más han mentido, desde luego en Estados Unidos, durante las multitud de campañas electorales que han tenido lugar en este país. Pero no solamente en la mentira en el sentido de una mentira de lo que se sabe que no es cierta, sino también en lo que tiene que ver con la confusión, porque las fake news protagonizaron una campaña tremenda, en la que, pues todavía hoy el propio Donald Trump aprovecha ese estado de confusión para decir una cosa y la contraria. Es decir, hoy mismo hemos vivido, por ejemplo, cómo Donald Trump ha reconocido haber mentido en el famoso caso de la actriz porno Stormy Daniels, porque siempre había dicho y repetidas veces que no solo no había pagado él ningún dinero, los $130,000 a la actriz para que callara una relación entre ambos, sino que incluso no sabía nada de ello. Y hoy en Twitter, pues después de repetidas negativas, ha reconocido, no reconoce el affair, no reconoce la relación, pero sí reconoce que el dinero que su abogado había pagado a Stormy Daniels, al final lo había, digamos, reembolsado de su bolsillo posteriormente. Y lo hace por la sencilla razón de que ahora mismo ese caso se puede volver en su contra por un posible delito de haber ido contra la ley de financiación electoral, sencillamente porque los investigadores del FBI creen que ese dinero no ha salido del bolsillo de Donald Trump, sino de la propia campaña electoral republicana de Donald Trump. Y por último llegamos al último capítulo que tiene que ver con lo que es, digamos, la extensión del fenómeno Trump, porque la extensión del fenómeno Trump, además de que ha habido otros populistas, digamos, en la historia reciente de muchos países, desde luego Europa en ese sentido fue casi hasta precursor,
yo creo que todo lo que ha sido y lo que es todavía la presidencia de Trump siguió, desde luego, durante la campaña y sigue reflejándose en otros populismos que hemos vivido, incluida España, desde luego. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el fenómeno Podemos, incluso con el independentismo catalán también, que se ha aprovechado de ese fenómeno populista, y otros fenómenos en Polonia, en Hungría, en fin, Movimiento 5 Estrellas en Italia. Yo creo que hay muchos casos donde el populismo se retroalimenta y especialmente en el caso del fenómeno Trump, la retroalimentación se produjo con el fenómeno Brexit, porque el Brexit se había producido muy poquito antes bueno, se produjo prácticamente en el comienzo de la campaña electoral de Estados Unidos, y ahí el propio Donald Trump hizo discurso a favor del Brexit, y después, una vez que ganó el Brexit, pues intentó también sacar un poco partido bueno, de ese buen momento o de ese caldo de cultivo que tenían entonces los populismos, que bueno, en este momento quizá no lo tengan tanto, pero en ese momento era un momento ideal para su puesta en escena y para su éxito electoral. Quiero terminar con una frase que también, bueno, fue muy llamativa en su momento, que utilizó y que difundió en Twitter Donald Trump, y que refleja un poco el personaje, un personaje atrevido, osado, que no le importa ya no solo mentir o decir cosas, desdecirse de cosas, sino incluso proclamarse como una gran persona y como proclamar sus grandes virtudes permanentemente. La frase, como se ve ahí, es muy evidente, y la frase la difundió en Twitter diciendo que mis dos grandes virtudes han sido estabilidad mental y ser muy, muy inteligente. De empresario muy exitoso a estrella de la televisión y presidente de Estados Unidos en mi primer intento, cosa que es cierta, dicho sea de paso, para terminar diciendo que creo que eso me hace no solo inteligente, sino un genio muy estable. Bueno, frases como estas son bastante habituales en las intervenciones, en los mítines, en los mensajes que hace habitualmente Donald Trump a través de su medio preferente y de su medio favorito, que es la herramienta de Twitter. Bueno, yo hasta aquí ha sido un poco, he intentado desarrollar lo que es la comparativa entre lo que fue la campaña y el periodo presidencial de Donald Trump, que en cierto modo, en gran medida, no hay tantas diferencias. Y ahora sí me gustaría que, bueno, pues Luis, pues pasara preguntas, y desde luego estará a disposición de cualquier pregunta que tenga que ver con cualquier cosa que en este momento pues atañe a la presidencia de Trump y al momento tan apasionante que estamos viviendo aquí. Bueno, Manuel, primero muchas gracias por presentarnos esto. Si te parece, maximiza tu ventana, ¿vale? Sí. Para que nos puedan ver. Muy bien, perfecto. Bueno, pues mientras la gente se anima, yo quería hacerte alguna pregunta. Has hablado un poco. ¿La puedes maximizar otra vez, Manolo? Se ve tu escritorio. Perdón. Pensaba que estaba ya. Sí, dejar de compartir igual. Deja de compartir. De Obama, ¿no? Quizá por esa famosa sarcasmo. Yo creo que hay mucho de ego en este hombre, ¿no? Ese sarcasmo que Obama en su momento hizo en aquella semana famosa y tal, ¿no? Te quería preguntar por una especialmente que acaba de cambiar de presidente por Cuba. Un poco, me ha tocado estar hace muy poquito en La Habana, y ellos con Obama, la economía cubana empezó a funcionar un poquito. Ya sabes que allí es plana, absolutamente plana, la economía es muy difícil, hay una pobreza importante, y el turismo empezó a mover economías, se empiezan a generar paladares, se empiezan a generar hoteles, etcétera. Entonces la gente estaba ilusionada, y precisamente cuando yo estuve en diciembre, la gente decía, es que con Obama veíamos que podíamos empezar a mover, y ahora tenemos miedo de que esto se cierre, ¿no? ¿Cómo se ve desde Estados Unidos, sobre todo con Miguel Díaz-Canel, con el nuevo presidente? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué impresión tienes? ¿Qué va a hacer o qué se va a mover? Bueno, en primer lugar, por la alusión que hacías al ego de Donald Trump, es un ego absolutamente descomunal. Es decir,
basa mucho, digamos, su autopropaganda permanente. Yo antes decía que es una marca de sí mismo, que es lo que le distingue del resto de... Es un vendedor, y como es un vendedor, pues está permanentemente vendiendo todo lo que hace. Y efectivamente su alusión a sus predecesores es permanente, es decir, todo absolutamente lo que consigue es lo que no ha conseguido el anterior, los anteriores presidentes. Esto es una permanente afirmación en cada uno de sus mensajes, es decir, yo estoy consiguiendo lo que no ha conseguido el anterior, ¿no? Con respecto a Cuba, vamos a ver, yo tengo ahí una serie de dudas de que, aunque es verdad que bueno, él hizo un discurso en Miami hace aproximadamente 3 meses muy rompedor con lo que fue la política de Obama, que consistía en, bueno, pues terminar con esa relación, con esa guerra fría de 50 años entre Cuba y Estados Unidos, y bueno, abrir las embajadas, en fin, todo lo que es el periodo de deshielo que habíamos vivido. Yo creo que Trump, aunque sí es verdad que hizo un discurso muy duro y muy amenazante contra el régimen cubano, y en cierto modo que, bueno, está siguiendo de cerca también todo el proceso de apertura, que no es tal, recientemente, de cambio de relevo presidencial, etcétera. Yo creo que lo que tiene que ver con los negocios y con la relación económica no está afectando tanto. Es verdad que hay una posibilidad a corto plazo de que haya una serie de sanciones contra aquellas empresas que tienen que ver con el propio régimen cubano, es decir, el ejército cubano especialmente. Hay que decir que en Cuba gran parte de las empresas turísticas y que hacen negocio en Cuba con otras grandes compañías del exterior en ese sector dependen del régimen y dependen particularmente del ejército cubano. Entonces, en ese sentido, yo sí veo un problema, porque quien quiere hacer negocio en Cuba en gran medida tiene que hacerlo con el régimen y pasar por ese tipo de grandes empresas públicas o semipúblicas, pero por otro lado sí que veo que hay digamos, un discurso que no es permanente, al igual que, por ejemplo, lo ha sido con Irán, y lo está haciendo con Irán, al igual que lo ha sido con Corea del Norte, en discursos muy duros y de mucha presión y con unas sanciones muy duras que, en cierto modo, bueno, en el caso yo creo que sí han contribuido a ablandar a Corea del Norte. En el caso de Irán está un poco más por ver. En el caso de Cuba, yo creo que ese discurso no se está manteniendo en el tiempo. Ahora, que pueda haber una cierta restricción, a lo que me refiero yo, que es un poco porque el negocio se hace a través de las grandes empresas dependientes del régimen, por esa vía puede haberlo. Pero es verdad que las medidas concretas no han sido tan duras hasta ahora, y vamos a ver, es una incógnita saber si realmente habrá sanciones y si realmente habrá medidas, digamos, de más restricción para ese tipo de posibilidades de hacer negocio. Te traslado más preguntas. La primera que se ha hecho: ¿cómo ha conseguido ganarse a los intelectuales y círculos de pensamiento más allá de lo popular? Primero, si estás de acuerdo en la afirmación, y segundo, si es así, ¿qué opinas? Bueno, Donald Trump no ha conseguido ganarse a ningún círculo intelectual o de pensamiento, salvo el que ya tenía ganado anteriormente, que era el que tiene que ver con un personaje muy relevante en la campaña, que fue Steve Bannon. Steve Bannon está considerado, digamos, el ideólogo de lo que se llama el trumpismo, y que es a lo que me refería yo antes, que es esa capacidad de conectar con el hombre blanco, tradicional, trabajador. Yo creo que Steve Bannon fue un poco quien le dio ese mensaje a Donald Trump, fue quien le permitió dar ese mensaje para conectar con ese núcleo duro de votantes que luego le ha permitido. Pero si nos atenemos a lo que es, desde luego, el mundo intelectual, el mundo liberal es fiero enemigo de Donald Trump. El mundo intelectual republicano conservador en gran medida también sigue siendo enemigo de Donald Trump, con lo cual hay que decir, yo diría que casi está solo desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de lo que es el apoyo, incluso me atrevería a decir que político. Mediáticamente es cierto que tiene el apoyo, decía antes, de la cadena Fox, que no es baladí, porque la cadena Fox es la más vista con gran diferencia en Estados Unidos, con mucha diferencia en Estados Unidos.
y es verdad que tiene una gran influencia en ese americano medio que todos los días pues se asoma al televisor y conecta. La cadena Fox tiene ese mensaje muy tradicional, hombre blanco, Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es capaz de llegar por esa vía, y desde luego hay que reconocer que por la vía Twitter, hombre, un señor que tiene 51 millones y medio de seguidores, que tiene un discurso agresivo y muy hábil para conectar con la gente, pues yo creo que esa es la vía de conexión. Desde luego no el haberse ganado al mundo intelectual, sino su propia capacidad de conectar directamente con la gente a través de Twitter y a través de televisión. Ya. Te digo más preguntas. Acaba, y lo he comprobado, en El Mundo están publicando la siguiente noticia. 18 congresistas republicanos proponen a Trump para el Premio Nobel de la Paz. No sé si lo habías oído y te preguntan ¿qué opinas al respecto? La noticia como tal probablemente sea nueva, si real no la conozco en este momento, pero sí es verdad que hace unos días cuando se materializó la posibilidad de que el dictador de Corea del Norte digamos que haga gestos como está haciendo las últimas semanas con vistas a una reunión que van a mantener ambos dirigentes en breve, probablemente en Corea. Ya hubo republicanos, me estoy acordando ahora del senador Lindsey Graham, por ejemplo, ya hubo republicanos que se manifestaron a favor. Es posible que a lo mejor haya habido ya un grupo que haya firmado algún tipo de documento, pero sí es verdad que desde hace unos días republicanos se han manifestado a favor de ese Premio Nobel de la Paz. ¿Mi opinión cuál es? Hombre, yo creo que lo primero que hay que esperar para dar a alguien un Nobel de la Paz es que esa desnuclearización o ese deshielo entre ambos países se lleve a término. Es decir, claro, yo creo que hay que ser muy prudente, porque dar el Nobel de la Paz a un señor que ahora mismo sí es verdad que ha forzado que el régimen se abra a cesiones, o por lo menos a la voluntad de cesiones, pues merece algo, pero es verdad que todavía hay que esperar a ver qué se materializa esa apertura del régimen de Corea del Norte. Y ojo, hay que ser muy prudente, es un régimen muy hermético, muy difícil, y no está claro que al final vaya a, en fin, desnuclearizar su país y reconocer enteramente todos los pasos que tiene que dar. Pero también hay que decir una cosa en favor de Donald Trump. Su antecesor como presidente le dieron el Premio Nobel de la Paz sin haber hecho absolutamente nada más que ganar una elección presidencial. Entonces, en ese sentido, creo que el Nobel a Barack Obama, yo creo que fue muy injusto por el momento en que se le dio. El Premio Nobel a Donald Trump será justo, a mi juicio, si consigue que Corea del Norte se deshaga de todo su arsenal nuclear y se verifique de una manera adecuada por parte de todos los que tienen que hacerlo. Un alumno que se llama Iclavera, me suena. Te suena, a mí también, te pregunta, me interesa el futuro de las relaciones Estados Unidos-Corea del Norte, ¿cómo lo ves? Bueno, me he referido un poquito ahora de refilón al tema. Yo creo que hay que ser muy, muy prudente, y además basta escuchar a quienes han negociado en el pasado, han formado parte de delegaciones de Estados Unidos oficiales de presidentes y también exdirectores de la CIA que yo he escuchado los últimos días y que han formado parte también de negociaciones con el régimen de Corea del Norte. Hay que ser muy prudente porque es un régimen, primero, como decía, muy hermético, muy complejo, y segundo también, tanto el presidente actual, el dictador actual Kim Jong-un, como su padre Kim Jong-il, que también mantuvo procesos negociadores con presidentes de Estados Unidos, son muy hábiles a la hora de abrir su régimen, hacer concesiones aparentes, hacer guiños previos a una negociación, con la idea de intentar aparentar de que ellos ya han cedido, que le toca ceder al contrincante que es Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo también he escuchado a la propia Casa Blanca, en el equipo que rodea a Donald Trump, y le están avisando también a él, porque él es muy dado a
a la euforia en Twitter, decir, veis cómo ya, gracias a mí, están cediendo, están haciendo concesiones. Bueno, yo creo que ahora mismo concesiones no ha habido ninguna, digamos, tangible. Hoy se está hablando, es posible, no sé si hasta ahora ya se ha materializado, porque llevo una hora desconectado, de la posibilidad de que el régimen de Corea del Norte libere a 3 americanos que están detenidos desde hace 2 años en un campo de trabajo de Pyongyang. Pero bueno, eso sí sería un gesto tangible, es decir, si se libera a esos 3 americanos hoy o mañana, pues sí sería un gesto tangible, pero ojo, insisto, hay que ser muy prudente porque son expertos negociadores y porque al final lo que hay que exigir a Corea del Norte es que bueno, pues, se deshaga de su arsenal nuclear. Es la exigencia de Estados Unidos y de la comunidad internacional en aras de evitar que un régimen tan peligroso pues pueda tener el botón nuclear, ¿no? Bueno, ha respondido a este y Clavera al que le damos todo nuestro cariño. Más personas en la sala. Si levantáis la mano, yo os doy adelante una pregunta. Más que una pregunta, es un poco una reflexión de experiencia personal y de una cuñada en Austin. El de Ecuador es minoría latina y además... ¿Podrías acercarte al micrófono si no te importa? Sí, estoy escuchando muy mal, ¿no? Mal. Vale, sí. Aquí, ahí mismo, ahí ya te oiré. Sí, bueno, que en mi caso personal, yo hace 2 años estuve en Austin, tengo una cuñada allí, pertenece a la minoría latina, pero además minoría, en este caso indígena. ¿Oyes bien, Manolo? De Ecuador. Sí, escucho. Vale. Y bueno, yo recuerdo cuando empezaba un poco la cosa esta de Trump, empezaba ya a tener cierta posibilidad, y ya decía, pues con una palabra muy ecuatoriana, que era un patán, o sea, que era imposible que gobernara, que esa situación nos iba a dar. Entonces, como que había cierta tranquilidad y no vieron venir el tren que se venía encima, ¿no? Y bueno, yo luego pues estuvimos con mi familia visitando por ahí Estados Unidos, estuvimos en Texas, en El Paso, vimos la valla tremenda que hay, es doble valla. Me tocó hablar, por ejemplo, con una chica que le trajo un restaurante que era de México, pero que iba a trabajar al Paso, que es Texas, en fin. Toda esa ida y venida, que además incluso gente tejana que decían, les tachaban de inmigrantes y decían, no, si es que mi abuelo era tejano y yo era el propio, vamos a decir, nativo tejano, porque un poco lo que es el mito del blanco, del que ha estado, de que estos que vienen y nos quitan, cuando igual resulta que ellos fueron claro. Lo que ha sido la historia, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco la esperanza de que en realidad ha habido un choque, ha habido un tortazo a mucha ciudadanía estadounidense, pero por otro lado ha habido una respuesta femenina y de gente trabajadora, pero no necesariamente blanca, que se ha unido y en protesta diciendo, a ver, aquí trabajadores somos todos y americanos somos todos, ¿no? Entonces, porque sí que es cierto, aunque mucha gente sea en muchos países, como me ha tocado conocer a mi gente allí, se sienten americanos, aunque se sientan también de su país de origen. O puedan ser tejanos, o puedan ser... Eso es algo que además admiro, ¿no? Porque aquí parece que tienes que ser, pues no sé, catalán o español, por ejemplo, y no las dos cosas. Por poner un ejemplo, ¿no? Allí sí que yo soy tejano, pero además soy americano, pero además soy cubano, puede ser, o sea... y esa habilidad que tiene, esa flexibilidad que tiene la ciudadanía, bueno, pues a mí me muestra un poco... Choca un poco con Trump, es un poco tu planteamiento, ¿no? Y que me da un poco de esperanza en la situación, un poco a ver qué opina él, si lo ve... La reflexión la has oído bien, Manolo, básicamente que por un lado ve eso, ¿no? Que es una sociedad amigable para el inmigrante, que enseguida pasan a ser parte de Estados Unidos y que choca un poco con el mensaje de Trump. Y bueno. Un poco han protestado y se han puesto de frente diciendo que bueno, que no, que aquí americanos somos todos y reclamando esa dignidad, ese americanismo que es de todos, que no es solo del blanco, como dice... Ya. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, yo empezaría diciendo, por un lado, que también hay mucho mito a veces con lo que es, y hablo ya un poco directamente del propio voto, ¿no? De cuando la gente va a votar. Hay mucho mito, a veces se escucha mucho fuera de Estados Unidos, decir que el inmigrante que ha llegado, el hispano incluso, vota siempre al candidato demócrata y en este caso vota contra Donald Trump. Cosa que, como se demostró en la elección presidencial, no es
esencialmente cierto. Yo creo que hubo, por empezar un poco por explicar lo que ocurrió, hay un periodo, además eso bueno, lo han escrito intelectuales no nada sospechosos, incluso liberales, columnistas del New York Times, diciendo que el periodo de Barack Obama fue una etapa especialmente centrada en lo que se llamaba, digamos, el pacto de las minorías, ¿no? El periodo de Obama, pues, de alguna manera se hablaba de que las minorías habían apoyado de una manera muy masiva a Obama, y en esas minorías incluyo ya no solo a los de raza negra, sino también a los hispanos, y que había un cierto hartazgo, y eso insisto, que eso lo dicen intelectuales también liberales, un cierto hartazgo de 8 años donde el hombre blanco americano tradicional no se sentía reconocido en Barack Obama, porque solo hablaba de las minorías, solo hablaba de los hispanos, solo hablaba de la gente de raza negra. Entonces, hubo, en cierto modo, y lo apuntabas tú en ese momento, una cierta reacción, decir, bueno, nosotros también no solamente contamos y somos los que llevamos aquí tanto tiempo y somos los que representamos, digamos, esencialmente a Estados Unidos, el hombre blanco, ¿no? Yo creo que eso explica en gran medida una reacción electoral de mucha gente que no se sintió representada por Obama y sí por Donald Trump, que en ese sentido, como decía antes, fue hábil a la hora de conectar y de transmitir ese mensaje. Pero al mismo tiempo, también Trump se llevó mucho voto inmigrante e hispano en particular. Y voy a poner un ejemplo. Donald Trump ganó, por ejemplo, en Florida, y además con cierta claridad. Y la victoria en Florida, a la hora del recuento, fue fundamental para luego poder ganar en el proceso, digamos, de recuento en los estados industriales. En Florida ganó Donald Trump con voto masivo de muchos cubanos y de muchos puertorriqueños. Es decir, todo eso desmitifica mucho la idea de que no, es que el inmigrante como el mensaje de Donald Trump. No, es que hay que decir que muchos inmigrantes que llevan mucho tiempo en Estados Unidos quieren ser más estadounidenses que nadie, más norteamericanos que nadie, y fijan también con ese mensaje que parece, digamos, propio del hombre blanco. No sé si se me entiende lo que estoy diciendo, pero si hay una cierta labor o un cierto intento de identificación con Estados Unidos de muchos inmigrantes que llevan mucho tiempo ya, que para eso votan a Donald Trump. Y eso ha ocurrido en la elección presidencial también. Sí, pero quizá en ese latino al que te refieres es el que quizá un poco se ha sentido como de pata negra, ¿no? De decir, que llevo más tiempo, como más legitimado a querer ser norteamericano y proclamarlo como tal. Quizá más por ahí sí. No, proclamarlo e ir a votar y votar a un tipo que había insultado a los inmigrantes. Sí, pero es que ellos no lo ven. Eso no lo ven. Eso es como cuando al judío... Claro, decían que se tenían que ir los judíos, el judío alemán decía, no, pero yo soy judío, pero soy alemán, a mí no me va a pasar. Y al final ellos fueron igualmente capturados y asesinados. Quiero decir, que ellos no se identifican. Bueno, sí lo son, lo que ocurre es que no se quieren identificar como tales. A eso me refiero, no se sienten como tal. Entonces, bueno, creo que hay un problema de... Muy bien. Sigo. ¿Alguna pregunta más en la sala? Si no, hay alguna más en internet. Por dar cancha a todos los que preguntan, ya siento no abordar todas las preguntas, pero a un tal F. Hernández, que igual también nos suena, ¿verdad, Manuel? También creo que me suena, sí. También nos suena. ¿Cómo puede el pueblo americano dejarse engañar por este tipo de personas, dado que, como se ha visto y como se dice en España, prometer hasta meter y una vez metido el voto, nada de lo prometido? Bueno, hombre, en gran medida mi intervención ha intentado explicar por qué, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ocurrió eso? Y ahora también estaba un poco hablando de eso. Es decir, yo creo que había un caldo de cultivo previo. He hablado del caldo de cultivo más, digamos, americano, que era el de una etapa de 8 años de Barack Obama, que desde fuera no se aprecia, porque aquí, claro, cuando uno piensa en España pues puede pensar la gente que no había un hartazgo hacia Barack Obama en un cierto sector amplio de la población, sobre todo, insisto, hombre blanco, tradicional, etcétera. Y sí lo había, y la prueba fue que hubo una movilización en ese sentido masiva. ¿Cómo se dejó engañar? Bueno, realmente él fue muy hábil en su mensaje, supo conectar con su mensaje
Y luego también hubo varias razones que he citado. Es decir, la campaña de Hillary Clinton no fue buena, la campaña de Donald Trump fue muy inteligente porque él sabía que ganando en los estados industriales tenía opciones de ganar la elección, aunque parecía difícil, pero tenía opciones. Y en ese sector de gente que le votó en los estados industriales es que había mucho enfado, mucho enfado. Y ahí yo conecto con un fenómeno que ya no es propiamente americano, es decir, un fenómeno, si se me permite la expresión, de cabreo enorme, todavía existe hoy en España y en Europa, contra la política clásica, contra la política tradicional. Voy a poner un ejemplo. El gran rival de las primarias republicanas de Donald Trump aparentemente era Jeb Bush. ¿Por qué? Pues porque era un Bush, porque Jeb Bush es un tipo inteligente, es un tipo razonable, es un tipo que plantea dentro de su conservadurismo cosas muy razonables e incluso aprobadas por gente que no es estrictamente conservadora. Pero ¿qué ocurrió? Que Jeb Bush fue identificado inmediatamente por la saga Bush, el establishment político. Y en ese sentido es que Jeb Bush no le duró un asalto a Donald Trump, porque la gente estaba harta, el votante, digamos, tradicional, conservador, republicano, enfadado, estaba harta de las sagas, de la saga Bush, no digamos de la saga Clinton. Por eso fue una elección muy centrada en echar al establishment, por así decirlo. Y esa fue una de las claves importantes también. Otra pregunta, Manolo, de Iñaki G. La principal cualidad de Trump, a mi juicio, es la de ser un outsider, o como dicen allí, un maverick, que va por libre y es imprevisible y que maneja a la perfección los medios de comunicación. Yo diría, en esa imprevisibilidad, a mí me marcó o me llamó mucho la atención, añado a la pregunta, que unos cuantos, no me acuerdo el número, de psiquiatras alertaran a Estados Unidos acerca de la salud mental del presidente, si te acuerdas, ¿no? ¿Cuál es, a tu juicio, su principal cualidad y qué le ha hecho triunfar tanto profesional como políticamente? Su cualidad, aquello que para ti es diferencial. Sí. Vamos a ver. Bueno, he hablado de varias cosas ya al respecto, pero lo voy a intentar centrar un poquito más. Yo creo que la gran habilidad de Donald Trump, y para mí su gran virtud y la más efectiva, por así decirlo, porque estamos hablando ya de ser efectivo, es que es un gran vendedor. Es decir, Donald Trump vende muy bien todo lo que hace y vende muy bien su marca, su propia marca. Y por eso precisamente todo lo que hace y dice es vender cada una de las cosas que hace. Y hay que reconocer que eso combinado con su dominio de los medios de comunicación, la televisión, el reality show, es decir, ha demostrado, y esto hay que reconocerlo, que engancha y que conecta con la gente. Y cuando digo la gente, es el núcleo duro de gente que le interesa a él. Y en todo este periodo de tiempo, que son 15 meses de presidencia, decías tú que se ha hablado de su capacidad mental. Bueno, es que todavía hoy, cuando han pasado 15 meses de presidencia, todavía se pone en cuestión para muchos la capacidad mental de Donald Trump. Y yo lo que ahí tengo que decir es que una cosa es que alguien pueda insultar, despreciar, en fin, hablar mal de la gente, ser mentiroso, que también lo puede ser, y de hecho, como he citado antes un ejemplo, también lo es en muchos casos y lo ha demostrado. Y otra cosa es la capacidad mental. Yo creo que si algo ha demostrado él, que tiene capacidad mental suficiente, ya no para presidir el país, sino para ser capaz de ganar una elección presidencial y después, en fin, ejercer como presidente. Ya, si te parece, la última, si no hay más en sala, la última sería a V. Garbajós, que es que el último que nos quedaría de los alumnos sería la siguiente. Aunque tiene 4, voy a seleccionar una que es ¿por qué existe? En su discurso inaugural, Trump subrayó un ambicioso nuevo programa de inversión en infraestructuras, ¿vale? Por cambiar un poquito de... ¿En qué ha quedado esto? ¿Está tirando por ahí? ¿No? ¿Dónde ha quedado? Bueno, vamos a ver, hay que... Digamos, la estrategia de Donald Trump, incluso para repetir 4 años más de presidencia, porque él yo creo que se va a presentar con toda seguridad a repetir,
es la creación de empleo. Y no solamente lo ha dicho él, sino que además la estrategia para él, para una persona que tiene un apoyo relativamente bajo, digamos de un 42%, aunque es verdad que luego tiene apoyo de un núcleo duro, pero para él es muy importante la economía, muy importante. Muy importante crear empleo, muy importante que la economía funcione y que incluso el votante que no le piensa votar ahora, el votante independiente, incluso el demócrata moderado, si se da cuenta de que a lo mejor ha funcionado la economía, pues pueda incluso llegar a votarle. Caso concreto de la infraestructura, él sí anunció un plan de infraestructuras de inversión, pero luego hay que añadir un elemento importante. No todo lo que él quiere hacer lo puede hacer. Es decir, él necesita del apoyo, del voto, del apoyo republicano, la mayoría republicana en el Congreso. Porque, por ejemplo, para sacar adelante un plan de infraestructuras necesita que una mayoría del Congreso vote a favor de esa medida. Y hay que decir que no siempre tiene él, a pesar de ser presentado por el Partido Republicano, tiene el apoyo de los republicanos. Y ese ha sido un gran problema para él, por ejemplo, a la hora de no haber cumplido con el desmantelamiento de la Obamacare. La Obamacare no se ha desmantelado porque finalmente no tuvo la mayoría suficiente de sus propios votantes republicanos para hacerlo. Y en caso del plan de infraestructuras ocurre un poco lo mismo. Es decir, él puede intentar, puede querer hacerlo, pero necesita que la mayoría republicana le apoye en el Congreso para sacarlo adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manolo. Descansa, que te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado. Y te cito aquí, si sigues por allá, de corresponsal en las próximas elecciones, que nos cuentes cómo lo ves. Un día, de la misma forma, que nos cuentes cómo lo ves. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Sí. Muchas gracias a vosotros primero y a ti en particular. Y también, hombre, tengo que decir que no queda tanto tiempo para las próximas elecciones. La próxima, ahora tenemos en noviembre la elección, por recordarlo, la elección que se llama de midterm, de medio mandato, que son las legislativas, donde se ponen en juego pues un tercio de cada una de las cámaras legislativas y donde, ojo, que puede haber un cambio de mayoría y que los demócratas controlen la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes. Esto supondría un gran cambio ahora mismo para el futuro a corto plazo, pero más adelante, pues, en fin, cojo tu guante y me comprometo a estar cada vez que, en fin, que lo requieras y lo requeráis y estaré encantado de explicar lo que haga falta explicar. Muy bien, Manolo, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.